Buenas tardes, profesor Lenin. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre la literatura de la emancipación. Los integrantes son Davirán Ríos Pedro Joaquín, de la O. Cedillo Xiomara Desiré, Galindo López Ana Julia, Gallardo Sicha Benjamín Estuar y quien les habla, Fernández Medina Joana Nico. Le doy el pase a mi compañero Davirán Pedro. Definición de la literatura de la emancipación. Inicia en la segunda mitad del siglo XVIII con la penetración de la literatura francesa, la enciclopedia y el neoclasismo, los cuales desarrollan ideas de liberalismo en Hispanoamérica y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. La emancipación peruana se ubica en 1780 con la rebelión de Tupac Amaru y 1827 con la salida del Perú de las tropas colombianas. La colonia contribuyó grandemente con los ideales de autonomía de criollos y mestizos, el acrecentar el laboreo de las minas, el hambre, la miseria, todo lo que se vive en ese tiempo, el monopolio comercial, el descontento social, se aceleró por influencia de los ideales de la Revolución Norteamericana, así como por los movimientos culturales europeos. Contexto histórico. A fines del siglo XVIII, América se vio influenciada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de Europa de ese tiempo, como los hechos de la Revolución Francesa. Estallan los movimientos independistas en nuestro continente. El Perú no es ajeno a esa inquietud, por lo que se iniciaron movimientos revolucionarios contra la corona, como la Revolución de Tupac Amaru II en 1780 y en 1790 nace Mariano Melgar, arequipeño. En 1811 se editarán por primera vez los diarios de El Peruano y El Comercio. En 1815 se producirán dos batallas decisivas para la libertad del Perú, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Y el 15 de julio de 1821 se firmó ya el Acta de Independencia y el 28 de ese mismo año se proclamó la independencia. Los primeros atisbos de vida republicana formal se ven en la creación del primer Congreso Constituyente en 1822 y la primera Constitución ese mismo año, de corte liberal. Y en el año 1825, a raíz de todo esto, ya los españoles con el último virrey regresarían a España. Y así también se produce la guerra contra España, hay luchas entre caudillos, se declara la independencia en 1821 y se concreta en 1824. La posguerra provocó penurias económicas, se sintió nostalgia hacia tiempos coloniales, grupos civiles militares reclamaron su derecho a gobernar, hubo inestabilidad política y caudillos que se sucedían en él. Muchas gracias y ahora le voy a dar el pase a mi compañera de la O. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre las características de la literatura de la emancipación. La patria consiste en abordar la idea de la pertenencia u identidad de un Estado. La libertad es el tema central de la mayoría de esas expresiones artísticas. Se tratan de abordar el tema desde un punto de vista del soberano, es decir, de la capacidad de gobernar a sí mismo. El sentimiento indígena. Se busca reivindicación de la población indígena ante abuso español. Propagada en clandestinidad. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Se emplean con medio de expresión las odas, canciones, panfletos, epígramas de amor y patrióticos. Ahora voy a hablar sobre los representantes. Los representantes son Mariano Melgar, José Pablo Vizcardo Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, José Joaquín Olmedo y José Quijano y Carrillo. Voy a hablar sobre José de la Riva Agüero. Nació en Lima el 3 de mayo de 1783. Sus padres fueron José de la Riva Agüero y doña María Josefa Sánchez Boquete. En su juventud estudió en España. En 1808 se alistó en su ejército para luchar contra la invasión napoleónica. Murió en Lima el 21 de mayo de 1851. Obras: Manifestación histórica y política de la Revolución de América, en Buenos Aires, 1818.
exposición acerca de su conducta pública en el tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú. Londres, 1824. Ahora, José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Huamachuco, ciudad de la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron don Agustín Sánchez Carrión y doña Teresa Rodríguez. En su juventud se instaló en Lima para estudiar leyes en la Real Convictorio de San Carlos, donde tuvo como maestro al ilustre Toribio Rodríguez de Mendoza. A los 38 años de edad fue víctima de tuberculosis, enfermedad que lo llevó a la muerte en el pueblo de Lurín el 8 de junio de 1825. Asimismo fue editor del Bicentenario, el Tribuno de la República Peruana, del que sacó 9 números, el 28 de noviembre de 1822 y el último el 26 de diciembre del mismo año. José Joaquín Olmedo nació el 20 de marzo de 1780 en Guayaquil, donde esta ciudad era parte del Virreinato del Perú, hijo del capitán español Agustín de Olmedo y Ana María Maruri. Sus obras fueron Poesías sueltas, a Elisa, a los 3 gracias, a su esposa, a un amigo, a una amiga, al general Flores, etc. José Baquijano y Carrillo. Nació en Lima el 13 de marzo de 1751. Sus padres fueron el conde Bautista Baquijano y doña María Ignacia Carrillo. Estudió en el seminario de Santo Toribio y doctorado en leyes en la Universidad de San Marcos, donde también fue docente. Murió en Sevilla en 1817. Obras: Dictamen del Conde Vista Florida, Historia de la erección y establecimiento de esta Real Audiencia en Mercurio. Ahora le doy pase a mi compañera Fernández. Mariano Melgar, biografía. Poeta peruano considerado uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea, pese a su formación neoclásica. Escribió poemas amorosos a imitación de los yarabíes indígenas, manifestando en su gusto por las tradiciones populares autóctonas en una adelantada sensibilidad romántica que ha permitido emparentarlo con el poeta cubano José María Heredia y el ecuatoriano José Joaquín Olmedo. De gran precocidad intelectual, Mariano Melgar cursó filosofía y teología y recibió las órdenes religiosas menores en 1810, pero abandonó la carrera eclesiástica al enamorarse de una dama llamada María Santos Corrales, que aparece en sus poemas con el nombre de Silvia. Enseñó latín, retórica, filosofía, física y matemáticas. En 1812 viajó a Lima para estudiar Derecho en los claustros de San Carlos, coincidiendo su estancia en la capital con las manifestaciones en favor de la independencia. Melgar retomó Arequipa en 1814. Entre tanto, su amada Silvia cedió a la oposición de sus padres y rechazó al poeta. El dolor afectó gravemente su salud. Probablemente a ello se debió la excelente traducción de los Remedios Amoris de Ovidio, que dejó inédita. Desde luego, la composición Carta a Silvia. Melgar se incorporó poco después a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacahua, a quien sirvió como auditor de guerra. Tras la batalla de Machiri, fue apresado y sometido a un consejo de guerra. El 12 de marzo de 1815 fue fusilado. Póstumamente, en 1868, se editó el volumen Poesías de don Mariano Melgar. A pesar de su formación neoclásica, la obra de Mariano Melgar presenta rasgos prerrománticos, como el sentimentalismo, amor por la naturaleza, culto a la libertad y fervor patriótico. También resulta prerromántico su interés por las inquietudes del pueblo y su asimilación de una forma mestiza, de canción muy extendida en los Andes, los yarabíes, en el que el idioma es el español, pero la música y la temática resultan andinas. Los yarabíes son composiciones en metros cortos cuyo tema más común es el lamento amoroso y se cantan con acompañamiento de guitarra o de una quena. En el espíritu y en el nombre mismo, el yarabí proviene de los jarauis de los incas, canciones líricas de amor o de asuntos campestres, tristes o alegres y acompañados por la flauta. Documentados por los cronistas en los siglos XVI y XVII, se los menciona como cantos indígenas y populares, sin precisar bien
su carácter, pero en el siglo XVIII, con la iniciación de la conciencia nacional y los anuncios del romanticismo, alcanzan nuevo impulso, sobre todo en el sur del Perú, y ya con el carácter específico de poesía triste de lamentación y soledad. Compuestos originalmente en la lengua quechua, se escribieron luego en español. Rural en sus comienzos, el yarabí pasó a la ciudad y a la quena, se unió o se reemplazó con la guitarra. El centro de esa transformación criolla fue Arequipa, y Melgar el poeta más excelente y de más fuerza dramática. Los yarabíes de Melgar significaron el triunfo de esa beta popular entre las capas urbanas y cultas, especialmente en Arequipa, donde un yarabí melgariano es considerado como una especie de himno de la patria chica. En la edición póstuma de las poesías de don Mariano Melgar en 1878 aparecen solo 10 yarabíes, pero se le atribuyen muchos más, porque su nombre se ha convertido en un símbolo del género. Su poder de atracción es aún tan grande que sus yarabíes siguen cantándose y llorándose noche tras noche en Arequipa. Desde el punto de vista estrictamente literario, los yarabíes de Melgar son algo ingenuos y su versificación es a menudo defectuosa, pero alcanzan un singular dramatismo con la música y con los acentos doloridos de los cantores. Constituyen además una manifestación sumamente interesante del mestizaje cultural en América. Aparte de los yarabíes, en las inclinaciones líricas de Mariano Melgar se aprecian diversas facetas. La del poeta erótico, influido principalmente por la poesía de Anacreonte. La del autor de odas, entre las que son dignas de especial mención las dedicadas a la libertad y al mar, con algunas elegías. Y la de fabulista, aspecto de este muy singular entre las letras peruanas. 5 son solamente las fábulas que escribió: el cantero y el asno, las abejas, las cotorras en un maizal, los gallos y los pavos y el asno cornudo. Su formación clásica adquirida en sus tiempos del seminario, que no dejó de influirle a lo largo de su breve carrera lírica, lo llevó a traducir composiciones de Ovidio y Virgilio. En su traducción, Se remedia moris, de Ovidio, modificó ingeniosamente su título por el de Arte de olvidar. Los rasgos biográficos. Nació en Arequipa, en el Virreinato del Perú, el 10 de agosto de 1790. Fallece en Puno el 12 de marzo de 1815, siendo fusilado. Fue hijo de Juan de Dios Melgar Sanabria y Andrea Valdivieso Gallegos. Creció y se desarrolló en su tierra natal, Perú, Arequipa. A los 3 años ya sabía leer y escribir. Su hermano afirmaba que a los 8 años ya manejaba correctamente el latín. Cursó sus primeros estudios en el convento de San Francisco. A los 17 años pasó al seminario de San Jerónimo. Muy joven aún regentó la cátedra de latín y retórica, a tiempo que seguía la carrera del sacerdocio. A sus 23 años obtuvo una capellanía en una viña en el Valle de los Majes. Le doy el pase a mi compañera Ana Julio. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a decir sobre las obras de Mariano Melgar. Se clasifica en 6 partes. 5 elegías, 5 odas. Las 5 odas son a la libertad, a la soledad, al sueño, al autor del mar y al conde de Vista Florida. 5 fábulas. Las 5 fábulas son el cantero y el asno, las abejas, las cotorras y el zorro, las aves domésticas y el asno cornudo. Tiene también una epístola, la carta a Silvia. Tiene 2 sonetos, la mujer y a Silvia. Y tiene también los yarabíes, que tiene 71 yarabíes. Ahora les voy a decir sobre las obras más famosas, como el yarabí. El yarabí es un género musical mestizo que él fusiona elementos formales del jarao incaico y es la poesía trovadoresca española que evolucionó desde la época medieval y renacentista. Y es una especie de cantar dulce melancólico que entonan los amerindios de algunos países de América del Sur. Ahora le voy a decir sobre la obra Las cotorras y el zorro. Más de 100 cotorras, haciendo gran ruido, a robar volaba cierto sembrio. El que lo cuidaba no estaba muy listo, pero acudió luego porque oyó gritos. Y ni un grano cogen los animalitos. Sí, son muy salvajes. Impaciente dijo un zorro que estaba por allí escondido. Yo robo mis pollos, pero despacito. Los gritos despiertan al fiero enemigo. Solo con silencio se logra buen tiro, dijo bien el zorro. Yo también lo digo. Ahora le voy a leer uno de sus yarabís.
que es a Silvia. Bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura, y el oído infame y tiranía dura, de todo su rigor contra mí armarse. Bien puede el tiempo rápido cebarse en la gracia y el primor de su hermosura, para que cual si fuese llama impura, puede el fuego de amor en mí acabarse. Bien puede, en fin, la suerte vacilante, que eleva, abate, ensalza y atropella, alzarme o abatirme. En un instante que el mundo al tiempo y a mi varia estrella, más fino cada vez y más constante. Les diré, Silvia es mía y yo soy de ella. Ahora les paso con mi compañero Gallardo Sicha. Nací en el pueblo de Papacolca, al pie de Corupana, en las montañas del Quipa. Sus padres son los hacendados Gaspar Vizcarro y Guzmán, y la señora Manuela de Sea y Andía. Es descendiente de españoles y se ha establecido en el Valle de Camaná desde principios del siglo XVIII. Vivió en su ciudad natal durante el primer año hasta que fue a Cusco a estudiar en la Real Academia de San Bernardo, dirigida por los jesuitas cuando su padre murió en 1760. Ingresó en los jesuitas de esa ciudad. Prestó juramento por primera vez en 1763. Su hermano menor, José Anselmo, también comenzó como novicio en la misma orden. Pero en 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de España, y su gobierno Vizcarro y sus compañeros fueron arrestados y llevados a Lima antes de ser trasladados a España. Después de un viaje difícil llegaron a Cádiz. Rasgos biográficos. Nació en 1747 en Pampalagua, Arequipa. Los temas que hacía en sus obras fueron la patria y la libertad. En 1761 ingresa a la Compañía de Jesús. En 1767 fue expulsado de los dominios españoles. Viaja a Londres, donde adquiere el nombre de Pablo Rossi. En 1798 muere en Londres en completa miseria. En 1781 fue la carta de Vizcarro Guzmán al cónsul inglés Liorna John Ugnin, y también el levantamiento de Santa Fe de Bogotá. En 1790, nota sobre América Española. En 1792 fue la Carta de los Españoles Americanos. Esta carta está dividida en tres partes: acusación contra los accidentes de España durante los 3 siglos de colonización, texto de Montesquieu, transición entre lo histórico y otro teórico, y termina con una exhortación de alto vuelo y gran dignidad. Carta a los españoles americanos. La Carta a los españoles americanos, o Carta dirigida a los españoles americanos, es un documento escrito por el jesuita peruano Juan Pablo Vizcarro y Guzmán hacia 1791, donde exhortaba a los criollos hispanoamericanos a conseguir su independencia con respeto de España, demostrando la justicia a tal actitud. Mediante esta carta podemos descubrir la lucha contra la opresión de España y al mismo tiempo la invitación a poder luchar por nuestra libertad e independencia. Asimismo, es una invitación a mirar a todos por igual donde no existan. Muchas gracias.